Oye tú, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo en tus convicciones? Como si todos a tu alrededor estuvieran yendo en la dirección contraria a la tuya. Pues hoy quiero contarte una historia que puede cambiar en tu perspectiva sobre esos momentos difíciles. Estás en el episodio 5 de la serie Del Edén a la Eternidad. Y si aún no has visto los episodios anteriores, déjame decirte algo. Te estás perdiendo detalles fundamentales de este viaje increíble. Desde la creación perfecta hasta el primer asesinato de la historia, cada episodio revela una pieza clave de este rompecabezas divino. ¿Sabes? Esos días en los que enciendes las noticias y piensas, el mundo está perdido. Ahora imagina vivir en un tiempo donde literalmente solo existía una familia que seguía creyendo en Dios. Una sola familia. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Cómo Dios usó a un hombre común que decidió ser diferente para salvar a toda la humanidad. Y te digo algo más. Esta historia no se trata solo de un barco y un montón de animales. Se trata de ti, de mí, de cómo Dios puede usar a cualquiera que decida mantenerse firme, incluso cuando todos piensan que estás loco. ¿Listo para este viaje? Entonces acompáñame. Los días en los que Noé vivió no eran días comunes, eran tiempos de oscuridad, de completa distorsión de lo que Dios había planeado para el mundo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo a su imagen para que reflejaran su bondad, amor y justicia. Pero, con el paso de las generaciones, ocurrió algo terrible. Las personas comenzaron a alejarse de Dios, ignorando sus palabras y viviendo solo para sí mismas. La tierra estaba llena de maldad. Las personas se volvieron violentas y egoístas, practicando actos que no solo herían a los demás, sino que también ofendían profundamente al Creador. El libro de Génesis nos dice: «Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que era continuamente malo todo designio del corazón de él». Génesis 6:5. Imagina por un momento cómo era vivir en ese mundo. No había paz, justicia ni bondad. Las personas mentían, robaban e incluso mataban sin remordimiento alguno. Era como si el amor se hubiera borrado de los corazones. Lo que antes era un mundo perfecto, lleno de armonía y belleza, ahora estaba devastado por el pecado. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios sintió al ver todo esto? Él no solo vio los actos de maldad de las personas, vio sus corazones. Dios, que conoce todas las cosas, sabía que las intenciones más profundas de la humanidad eran malas. Esto entristeció profundamente el corazón del Señor. La Biblia nos dice: entonces se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. No confundas esto con el arrepentimiento humano. Dios no se equivoca, pero Él sintió una tristeza inmensa, un lamento, al ver cómo su creación, hecha con tanto amor, eligió el camino de la destrucción. Es como un padre que ve a su hijo alejarse, eligiendo caminos peligrosos y dolorosos. Sin embargo, Dios no solo se entristeció, decidió actuar. Él es un Dios justo y santo, y el pecado no puede quedar impune. Pero, al mismo tiempo, Dios es lleno de misericordia y amor. Podría haber destruido todo de una vez, pero eligió ofrecer un nuevo comienzo. Fue en ese momento que el plan comenzó a trazarse. Un plan que no solo salvaría a la humanidad de la destrucción inmediata, sino que apuntaría a un futuro más grande, a un Salvador que vendría para restaurar completamente la relación entre Dios y el hombre. Incluso aquí, al inicio de la historia de Noé, podemos ver la sombra de Jesús. Así como Dios planeó salvar a la humanidad a través del arca, también planeó salvar al mundo entero a través de Cristo.
Donde el diluvio limpió la tierra de la corrupción, Jesús limpia nuestros corazones del pecado, ofreciéndonos una nueva vida. Este es un mensaje poderoso. En medio de la oscuridad, Dios nunca se rinde. Siempre ofrece esperanza y una oportunidad de cambio. No importa cuán lejos hayan ido las personas, Dios, en su misericordia, siempre busca traer a sus hijos de vuelta a Él. En los próximos pasos de la historia, veremos cómo Dios encontró a un hombre, Noé, cuya fidelidad sería la clave para este nuevo comienzo. Pero antes de eso piensa, ¿dónde estás tú en tu caminar? ¿Estás escuchando el llamado de Dios o estás perdido en medio del caos de este mundo? La historia de Noé no solo es sobre el pasado, es sobre el presente y el futuro. Dios sigue llamando a las personas a su plan de salvación. Así como lo hizo en el pasado, Él te ofrece a ti un nuevo comienzo a través de Jesucristo. Imagina por un momento vivir en una época en la que todo a tu alrededor parecía perdido. Las personas eran violentas, el amor por el prójimo había desaparecido y la tierra estaba llena de corrupción. Parecía que ya no había esperanza. Pero en medio de toda esta oscuridad, había alguien diferente. Noé. Noé vivía en una generación completamente entregada al pecado. El mundo a su alrededor estaba sumido en la maldad, pero él eligió no seguir ese camino. No era perfecto, pero su corazón buscaba a Dios. En un tiempo en el que todos se habían alejado del Creador, Noé caminaba con él. La Biblia describe a Noé de esta manera. Noé era hombre justo y íntegro entre los suyos. Noé caminaba con Dios. Génesis 6:9. Esta expresión, caminaba con Dios, es poderosa. No significa solo que él creía en Dios, sino que tenía una relación cercana con el Señor. Noé escuchaba la voz de Dios y vivía de una manera que agradaba al Creador. En medio del caos, Noé era un ejemplo de fe y obediencia. Piensa en lo difícil que debió haber sido para Noé ser fiel a Dios en un mundo donde nadie más se preocupaba por él. Las personas se burlaban, vivían para sí mismas y no reconocían al Señor. Pero Noé no se dejaba influenciar, se mantenía firme en su fe, incluso cuando eso significaba ser diferente a todos a su alrededor. Esa obediencia llamó la atención de Dios. Mientras la humanidad caminaba hacia la destrucción, Dios miró a Noé y vio en él a alguien con quien podría empezar de nuevo. Esto nos recuerda que Dios siempre busca corazones dispuestos. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a obedecer y confiar en Él. Dios decidió revelar a Noé lo que estaba a punto de suceder. No solo eligió a Noé para ser salvado, sino para desempeñar un papel crucial en el plan de salvación de la humanidad. Imagina el peso de esa responsabilidad. Dios confió en Noé una misión que cambiaría el curso de la historia. La Biblia nos cuenta, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Esta gracia era el favor inmerecido de Dios. Noé no fue elegido porque fuera perfecto, sino porque tenía fe. Creía que Dios era bueno, justo y digno de confianza. Así, Dios eligió a Noé para construir el arca, un refugio que salvaría a su familia y a los animales, mientras el resto del mundo enfrentaría el juicio. Si lo pensamos bien, Noé es una figura que nos apunta hacia Jesucristo. Así como Noé fue justo en medio del caos, Jesús es el justo perfecto que vino a salvar a la humanidad. Y así como Dios usó la obediencia de Noé para traer un nuevo comienzo, Él usa a Jesús para darnos una nueva vida. La historia de Noé nos enseña que incluso en tiempos difíciles es posible caminar con Dios. Noé no era especial por sus propios méritos, sino porque eligió confiar y obedecer. Tú también puedes ser como Noé.
alguien que elige escuchar la voz de Dios y seguir su llamado, incluso si el mundo a tu alrededor parece estar en ruinas. Noé fue más que un hombre justo. Fue un instrumento en las manos de Dios para preservar la vida y señalar la esperanza futura que tenemos en Cristo. Al reflexionar sobre esta historia, piensa, ¿qué podría hacer Dios en tu vida si eligieras caminar con Él hoy? Después de observar la corrupción que dominaba el mundo y reconocer en Noé un corazón justo y dispuesto a obedecer, Dios decidió revelar su plan al fiel siervo. Le habló a Noé y le dio una tarea grandiosa, una misión que requeriría fe, perseverancia y valentía: construir un arca. Imagina el momento en que Dios se dirige a Noé. Le revela que enviará un diluvio para limpiar la tierra de toda la maldad, pero que preservará la vida a través de una enorme embarcación. Era un plan extraordinario, casi inimaginable, pero Dios confió a Noé esa responsabilidad. La Biblia nos cuenta: entonces dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimentos en el arca, y la calafatearás por dentro y por fuera con betún. Génesis 6, 13, 14. Dios no solo dio una orden a Noé, también le dio los detalles del proyecto. El arca debía construirse con madera específica, tener 3 pisos, y sus dimensiones estaban claramente establecidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Génesis 6:15. Para poner esto en perspectiva, sería como construir algo del tamaño de un edificio moderno de 10 pisos de largo. Noé entonces comenzó a trabajar. Imagina cómo debió haber sido para él y su familia. El trabajo era arduo, requería dedicación total, y todo esto se hacía sin ninguna evidencia visible de que el diluvio iba a ocurrir. La fe de Noé fue notable. No cuestionó, no pidió señales adicionales, simplemente confió y obedeció. Mientras Noé construía el arca, las personas a su alrededor lo observaban. Se burlaban, reían y lo llamaban loco. Después de todo, hasta ese momento no había evidencia de lluvia tan intensa, mucho menos de un diluvio que cubriera toda la tierra. Aún así, Noé permaneció firme. Sabía que obedecer a Dios era más importante que agradar a los hombres. Los detalles que Dios le proporcionó a Noé muestran cuánto Él es cuidadoso y soberano. El arca no era solo una construcción física, sino un símbolo de la salvación. Su forma y estructura fueron diseñadas para soportar las tormentas más feroces, así como la gracia de Dios es suficiente para protegernos de las tormentas espirituales. Además, Dios le indicó a Noé que llevara al arca animales de cada especie, macho y hembra, para que la vida fuera preservada después del diluvio. Génesis 6, 19, 20. Esto incluía tanto los animales limpios como los impuros, siguiendo el mandato del Creador. El arca es, de hecho, una figura de Cristo. Así como Noé construyó el arca como refugio para salvar a su familia y los animales, Jesús es el refugio que Dios preparó para salvar a la humanidad. Entrar en el arca era la única forma de escapar del juicio, así como creer en Cristo es la única forma de escapar del juicio final. La obediencia de Noé nos enseña que, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios, debemos confiar en Él. Dios siempre sabe lo que es mejor y su instrucción es perfecta. Piensa en lo que Dios podría estar pidiéndote construir en tu vida hoy. Tal vez no sea un arca física, pero puede estar llamándote a edificar algo que requiere fe y obediencia. Recuerda, al igual que Noé, tú también puedes ser parte de algo grandioso cuando eliges confiar en el Señor.
Mientras Noé trabajaba incansablemente en la construcción del arca, también tenía otra misión: proclamar el mensaje de arrepentimiento y advertir sobre el juicio que se avecinaba. Imagina la escena. Día tras día, Noé predicaba a las personas a su alrededor, explicando que Dios había determinado un fin para toda la corrupción y violencia que dominaba la tierra. Anunciaba que un gran diluvio cubriría todo, destruyendo toda vida fuera del arca. Pero sus palabras caían en oídos sordos y corazones endurecidos. Noé no era solo un constructor de arcas, era un predicador de la justicia. 2 Pedro 2:5. Su mensaje era claro y directo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y busquen el refugio que Él proporcionaría. El tiempo de gracia se estaba agotando, pero aún había esperanza para aquellos que decidieran confiar en el Señor. Probablemente Noé explicaba que el diluvio no solo era un castigo, sino también un acto de renovación. Dios no quería destruir por placer, sino purificar y comenzar de nuevo con un remanente fiel. Él estaba ofreciendo un camino de escape a través del arca, un refugio seguro que simbolizaba la salvación divina. Sin embargo, en lugar de escuchar y arrepentirse, la mayoría de las personas se burlaba de Noé. Imagina los comentarios: ¿qué diluvio es ese del que tanto hablas? Nunca hemos visto algo así. O estás perdiendo el tiempo con esta construcción ridícula. Estas personas estaban tan atrapadas en sus rutinas y placeres que no podían concebir que el juicio de Dios era real. Lo veían como un hombre loco, aislado en su fe y dedicación. Tal vez se acercaban para reírse de él mientras trabajaba o inventaban historias para desacreditarlo. Sin embargo, Noé permaneció fiel. Sabía que obedecer a Dios era más importante que agradar a los hombres. Este rechazo que enfrentó Noé es un reflejo de lo que Jesús también experimentó siglos después. Cuando Cristo vino a la tierra trayendo el mensaje de arrepentimiento y salvación, muchos también lo ignoraron y lo ridiculizaron. Y aún hoy, muchos rechazan el llamado de Jesús, prefiriendo vivir como si nunca hubiera un día de ajuste de cuentas. A pesar de las burlas, Noé siguió predicando y construyendo. Esto demuestra la increíble paciencia de Dios. Durante todo el tiempo de construcción del arca, Dios dio a la humanidad la oportunidad de cambiar. No envió el diluvio de inmediato, esperó. Esto revela cuánto desea que todos se vuelvan hacia Él y vivan. La Biblia dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos creen. Al contrario, Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Según 2 Pedro 3:9. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en los días de Noé eligió ignorar la advertencia. Continuaron comiendo, bebiendo, casándose y viviendo como si el mañana estuviera garantizado. Mateo 24:37-39. Esta actitud negligente es una lección poderosa para nosotros hoy. Al igual que en los días de Noé, Dios sigue enviando su mensaje de salvación a través de Jesucristo. Él ofrece refugio, no en un arca de madera, sino en su gracia y sacrificio. Sin embargo, muchos aún rechazan este llamado. Noé predicaba sobre un diluvio físico, pero lo que señalaba era mucho mayor: la necesidad de confiar en la promesa de Dios para escapar del juicio. Su historia es un recordatorio de que, mientras haya aliento en nuestros pulmones, aún hay tiempo para arrepentirse y correr hacia el refugio que Dios preparó. Jesús es nuestra arca hoy. Él es el refugio seguro que nos protege del peso del pecado y del juicio que vendrá. No importa cuántos se burlen, cuántos cuestionen o cuántos duden, aquellos que entran en este refugio encuentran la vida eterna. Que podamos aprender de la fe de Noé y su perseverancia. El rechazo que enfrentó es un llamado para no desanimarnos.
sino para seguir proclamando la verdad de que en Cristo hay salvación. Después de años de trabajo arduo, predicación constante y obediencia inquebrantable, finalmente llegó el día. Imagina la escena. El arca, inmensa e imponente, estaba lista. Cada detalle se había cumplido exactamente como Dios lo había instruido. Ahora, el momento de la verdad se acercaba. La tierra estaba a punto de enfrentar el mayor juicio que jamás había experimentado. Dios habló a Noé una vez más, instruyéndolo. Entra en el arca, tú y toda tu casa, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Fue un llamado solemne, no solo para Noé, sino para su familia, que también había confiado en el plan de Dios. Dejaron atrás todo lo que conocían, todo lo que poseían, y entraron en el arca. Era una despedida del mundo tal como lo conocían. No solo Noé y su familia tenían un lugar reservado. Dios también ordenó que animales de todas las especies, machos y hembras, entraran en el arca. Imagina el sonido de las patas, el batir de las alas y el rugir de las fieras, mientras cada animal encontraba su lugar en ese gran refugio. No fue Noé quien reunió a estas criaturas, fue el propio Dios quien las trajo, un signo de que su mano estaba sobre todo. Cuando todos estaban a salvo dentro del arca, ocurrió algo extraordinario. Fue el propio Dios quien cerró la puerta. Génesis 7:16. Esa puerta no era solo una barrera física contra las aguas que se avecinaban, sino un símbolo de la protección divina. Aquellos dentro del arca estaban bajo el cuidado de Dios, mientras que los de fuera enfrentarían el resultado de sus elecciones. Cerrar la puerta también representó un punto sin retorno. El tiempo de gracia se había terminado para aquellos que ignoraron las advertencias. Esta es una imagen poderosa que apunta al papel de Cristo como nuestra única entrada a la salvación. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Juan 10:9. Entonces comenzaron a caer las primeras gotas. El cielo, que antes parecía tranquilo, se convirtió en un escenario de truenos y relámpagos. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron. Génesis 7:11 era algo nunca antes visto. Lo que comenzó como una lluvia parecía inofensivo. Pronto se transformó en una tormenta implacable. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cayeron sin parar. Subieron cubriendo las montañas más altas, tragándose ciudades, campos y todo lo que había sobre la tierra. Nada escapó al alcance de las aguas, excepto aquellos que estaban dentro del arca. El diluvio fue la expresión de la justicia de Dios, mostrando que Él no tolera el pecado indefinidamente, pero al mismo tiempo fue un testimonio de su misericordia. Proveyó un camino de salvación para aquellos que confiaron en Él. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron el balanceo de la embarcación, escucharon el rugir de las aguas y quizás incluso los gritos de los que estaban afuera, pero estaban seguros. Dios no solo los había llamado a entrar, también estaba con ellos, protegiéndolos en medio de la tormenta. El diluvio nos recuerda que Dios ofrece salvación a todos, pero la decisión de entrar en la arca es nuestra. Así como Noé obedeció y encontró refugio, nosotros también podemos encontrar protección y esperanza en Jesucristo, nuestra arca viviente. Esta historia no es solo sobre el pasado, es una advertencia para el presente. Jesús nos llama hoy a entrar en el camino de la salvación. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está por venir? La puerta de la gracia aún está abierta, pero un día se cerrará.
que podamos escuchar el llamado de Cristo y entrar en su refugio eterno antes de que sea demasiado tarde. El arca flotaba sobre las aguas, un pequeño refugio en medio de un vasto océano que ahora cubría la tierra. Noé, su familia y los animales estaban a salvo, pero la vida dentro de esa embarcación no era sencilla. Imagina vivir meses en un barco rodeado de aguas por todos lados, sin tierra a la vista, con el sonido constante del viento y el movimiento de las olas. Era un desafío tanto físico como emocional. Dentro de ese gran barco, la rutina no era nada fácil. Había animales de todo tipo y tamaño, y Noé y su familia tenían la responsabilidad de cuidarlos. Alimentar, limpiar, organizar y asegurarse de que todos estuvieran bien requería esfuerzo y disciplina. No había pausas para descansos prolongados. La vida en el arca era un trabajo constante. Además, estaba la cuestión del tiempo. Sabían que estaban protegidos, pero ¿cuánto tiempo duraría esto? Cada día que pasaba, la pregunta resonaba en sus corazones. ¿Cuándo bajarán las aguas? ¿Cuándo veremos la tierra nuevamente? A pesar de todo, Noé confiaba en la promesa de Dios. Sabía que el diluvio no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Esa certeza fue lo que sostuvo a su familia durante los meses que estuvieron aislados. Aunque estaban físicamente rodeados de aguas, Noé y su familia no estaban solos. La presencia de Dios era real, aunque invisible. Fue Dios quien los guió hasta allí, y era Él quien seguía sosteniendo el arca con seguridad. Esto nos recuerda las palabras de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En medio de la incertidumbre, oraban y confiaban. Así como Noé miraba al futuro con esperanza, también somos llamados a confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver lo que está adelante. Después de meses en las aguas, algo extraordinario ocurrió. Noé se dio cuenta de que el arca dejaba de balancearse tanto como si hubiera encontrado un lugar para descansar. Era el monte Ararat. Génesis 8:4. Este fue el primer signo de que las aguas estaban bajando. Pero Noé no se apresuró a salir del arca. Esperó pacientemente las instrucciones de Dios. Después de algunos días, envió un cuervo que volaba de un lado a otro, pero no encontró tierra firme. Más tarde, envió una paloma que regresó porque aún no había donde posarse. Génesis 8:6-9. Noé siguió esperando. Sabía que Dios cumpliría lo que había prometido. La segunda vez, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico. Esa hoja verde trajo alegría y esperanza al corazón de Noé y su familia. Era la señal de que la vida estaba resurgiendo. Finalmente, en la tercera vez, la paloma no regresó, confirmando que la tierra estaba seca. Noé sabía que el diluvio era solo parte de la historia. Confiaba en que Dios estaba preparando algo más grande y mejor. Esa misma esperanza está disponible para nosotros hoy. En Jesucristo tenemos la certeza de que las tormentas de la vida no son el fin, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. Al igual que Noé, somos llamados a confiar en Dios durante los períodos de incertidumbre. No importa cuán altas sean las aguas a nuestro alrededor, su promesa permanece firme. Él nunca nos abandonará. Cuando miramos a Cristo, vemos que Él es nuestro refugio, nuestra arca en medio de las tormentas. Que podamos aprender de Noé a esperar con fe, confiando en que Dios siempre cumple sus promesas y que, al final de toda dificultad, habrá un nuevo comienzo, lleno de vida y propósito.
Después de 150 largos días, el silencio de las aguas comenzó a ceder espacio a un nuevo sonido, el retroceso de la creación. Las aguas que habían cubierto toda la tierra comenzaron a bajar, revelando lentamente las montañas y el suelo seco. Para Noé, su familia y los animales que estaban en el arca era el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios. Un nuevo comienzo para la humanidad y para toda la creación. Imagina la escena. Noé, ansioso, observaba la vasta extensión de las aguas mientras el viento de Dios, Génesis 8:1, soplaba sobre la tierra, trayendo la esperanza de que la vida sería restaurada. Para confirmar que la tierra estaba lista, Noé tomó un paso de fe. Primero envió un cuervo, que volaba de un lado a otro, pero no encontró un lugar para posarse. Luego envió una paloma, que también regresó, pues las aguas aún cubrían la tierra. Génesis 8:6-9. Pero en su paciencia Noé no se rindió. Días después envió nuevamente la paloma y esta vez regresó con una rama de olivo en el pico. Imagina la emoción al ver ese pequeño signo de vida. Era la prueba de que las aguas habían disminuido y que la tierra comenzaba a renacer. En el tercer intento, la paloma no regresó, confirmando que había encontrado un lugar para vivir. Entonces, Dios dio la orden: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8:16. Con corazones llenos de gratitud, Noé y su familia salieron, acompañados por los animales, que finalmente pudieron correr, saltar y respirar el aire fresco nuevamente. Era un nuevo mundo, limpio y listo para ser llenado por la bondad y la gracia de Dios. Noé, al salir del arca, no pensó primero en construir una casa o plantar algo. Levantó un altar al Señor, un gesto de adoración y gratitud por todo lo que Dios había hecho. Noé sacrificó animales puros en holocausto y el aroma de ese sacrificio ascendió como algo agradable al Señor. Génesis 8:20-21. Fue entonces cuando Dios hizo algo extraordinario. Hizo una alianza con Noé, su familia y toda la creación. Dijo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, aunque el corazón humano estuviera inclinado al mal desde la juventud. Génesis 8:21. Para sellar esa alianza, Dios puso en el cielo una señal visible y eterna: el arco iris. Dijo: mi arco he puesto en las nubes, este será por señal de la alianza entre mí y la tierra. Génesis 9:13. El arco iris, con sus colores vibrantes, se convirtió en un recordatorio de la misericordia y fidelidad de Dios. Imagina a Noé y su familia mirando ese arco colorido en el cielo, algo que tal vez nunca habían visto antes. Era un recordatorio de que Dios no solo juzga el pecado, sino que también ofrece gracia y una nueva oportunidad para la humanidad. El arco iris sigue siendo más que un fenómeno natural. Es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Así como Él devolvió la vida a la tierra después del diluvio, Dios, a través de Jesucristo, nos dio vida nueva a todos nosotros. Jesús es el verdadero cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él es nuestro arco iris, el puente entre el cielo y la tierra, la señal de la nueva alianza que fue sellada con su sangre en la cruz. En Cristo tenemos la certeza de que incluso ante las tormentas de la vida, Dios sigue siendo fiel y nunca nos abandonará. Que cada vez que miremos un arco iris, recordemos que la misma misericordia que alcanzó a Noé está disponible para nosotros hoy. Así como Dios dio un nuevo comienzo a la humanidad, Él nos ofrece en Cristo la oportunidad de empezar de nuevo, vivir una vida llena de propósito y esperanza.
La historia de Noé es mucho más que el relato de un hombre, un diluvio y un arca. Es una poderosa visión del plan de salvación que Dios ya había preparado desde el principio. Para comprender plenamente el papel de Noé en la historia de la salvación, necesitamos verlo como una figura que señala directamente a Jesucristo, el centro de todas las Escrituras. Desde el principio, Noé es descrito como alguien que halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8. No fue elegido por ser perfecto, sino porque vivía en fe y obediencia. Esto refleja exactamente lo que Jesús nos enseña. No somos salvos por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios. Noé fue un instrumento en las manos del Señor, así como Jesús vino como el Hijo de Dios para cumplir la misión más importante de la historia: salvar a la humanidad del juicio eterno. El arca que Noé construyó, siguiendo las instrucciones detalladas de Dios, era un refugio en medio del caos del diluvio. Imagina la escena. Mientras las aguas subían, engullendo todo a la vista, el arca permanecía firme, protegiendo a Noé, su familia y los animales. No solo simbolizaba la justicia y la protección de Dios, sino que también señalaba a Jesús, quien es el verdadero refugio. Así como el arca fue la única manera de escapar del diluvio, Jesús es la única manera de escapar del juicio eterno. En Juan 14:6, Él dice: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Así como Noé y su familia tuvieron que entrar en el arca para ser salvos, hoy somos llamados a entrar en Cristo por la fe para recibir la salvación. La vida de Noé también nos enseña sobre la obediencia. Él construyó el arca en un mundo que se burlaba de él, que ignoraba el mensaje de arrepentimiento. Noé perseveró, confiando en la palabra de Dios, incluso cuando todo parecía no tener sentido. De la misma manera, Jesús, en su obediencia perfecta, soportó el escarnio, el rechazo y finalmente la cruz para cumplir el plan de salvación. Noé confió en Dios para ser salvado de las aguas del diluvio, pero Jesús enfrentó la mayor de las tormentas, el pecado y la muerte. Él cargó sobre sí la justicia de Dios y a través de su obediencia abrió el camino para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Después del diluvio, Dios dio a Noé y a su familia la responsabilidad de empezar de nuevo. El mundo había sido purificado y ellos fueron llamados a llenar nuevamente la tierra. Ese nuevo comienzo apunta a lo que Jesús nos ofrece: una vida nueva. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos da un corazón renovado, nos limpia de nuestros pecados y nos capacita para vivir de manera diferente según la voluntad de Dios. Según Corintios 5:17, el arco iris, la señal de la alianza que Dios hizo con Noé, es un recordatorio de que Él es fiel a sus promesas. Así como prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, también promete a través de Jesús que todos aquellos que confíen en Él no serán condenados. Romanos 8:1. Noé fue una parte importante en el plan de Dios, pero la historia no termina con él. Toda la Biblia apunta a Jesús como el clímax de la historia de redención. Noé fue salvado por su fe y obediencia, pero Jesús es el Salvador que nos ofrece algo aún mayor: seguridad eterna. No importa cuán caótico parezca el mundo, cuán perdidos o distantes de Dios nos sintamos, en Cristo encontramos refugio. Él es nuestra arca, nuestra seguridad en medio de las tormentas de la vida. Así como Noé y su familia fueron salvados porque confiaron en la palabra de Dios, hoy somos llamados a confiar en Jesús y vivir con la certeza de que en Él tenemos un nuevo comienzo y una vida eterna. Que esta historia nos inspire a vivir con fe, obedeciendo y proclamando la salvación que encontramos solo en Jesucristo. Después de todo, Él es el centro de todo.
La historia de Noé es mucho más que solo la narrativa de un hombre y un diluvio que destruyó la tierra. Esta historia, profunda y llena de simbolismo, revela algo aún más grande: la fidelidad de Dios al cumplir su plan de salvación. Dios, en su justicia, vio que la humanidad estaba corrompida, pero en su misericordia hizo un medio de salvación: el arca. Noé, al entrar en el arca, encontró protección y una nueva vida, así como hoy podemos encontrar en Jesucristo nuestra verdadera arca de salvación. El arca fue el único medio de salvación en aquel tiempo, y así como fue la única solución para Noé, Jesucristo es la única solución para todos nosotros. Él es nuestra verdadera arca, el refugio que nos protege del juicio y nos ofrece la promesa de una nueva vida. La cruz de Cristo es nuestro refugio definitivo, donde podemos ser salvos del pecado y de las consecuencias eternas. Así como Noé entró en el arca por fe, somos llamados a entrar en Cristo, confiar en Él y recibir el perdón y la nueva vida que Él ofrece. Dios, que fue fiel con Noé y su familia, también es fiel con nosotros. Él no solo prometió salvar a Noé, sino que cumplió su promesa. De la misma manera, Él prometió la salvación a través de su Hijo Jesucristo y cumplió esa promesa en la cruz. El sacrificio de Jesús es nuestra arca, el medio por el cual podemos ser salvos y restaurados. Entonces, la reflexión para ti es simple: ¿ya entraste en la arca que es Jesucristo? Él es el único refugio, la única protección contra el juicio y el único camino hacia la vida eterna. No importa quién seas o qué hayas hecho en el pasado, en Jesús siempre hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una salvación garantizada. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que necesitas la protección que solo Jesús puede ofrecer, te invito a dar un paso de fe ahora mismo. Entra en la arca de Cristo, confía en Él. Él es nuestra salvación, nuestra esperanza. No esperes más. Acepta la invitación que Dios nos hace hoy. Y recuerda, este video es solo un capítulo de una historia mucho más grande. Si aún no has visto los videos anteriores, te invito a regresar y ver cómo la historia de Dios se despliega desde el principio. Y quédate con nosotros, porque aún hay mucho más por explorar. La Biblia es un testimonio vivo de la acción de Dios y de su gracia en cada época. Si te ha tocado este mensaje, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos episodios y comparte este video con alguien que también necesita escuchar este mensaje de esperanza y salvación. Juntos seguiremos descubriendo la historia de redención que Dios escribió para nosotros a través de Jesucristo. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.